Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, y ya estamos en el libro del Evangelio del Juan, y allí vamos a leer la introducción que tiene la Biblia y los capítulos 1 y 2 para seguir adelante. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud, y también agradecemos a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, una Biblia devocional para la mujer de editorial Holman, en este caso versión NBI, y estoy leyendo la Biblia de letras super gigante, tipografía 16, de editorial Holman. También le agradezco a CLC, editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios, que es de editorial Portavoz, que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año, y a quien le agradecemos muchísimo su apoyo. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia porque vamos a bien invertir este tiempo en la lectura y breve meditación de tu palabra, para que tú nos instruyas en tu perfecta voluntad. Señor, aquí presentamos nuestro corazón delante de ti como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y en nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos la introducción al Evangelio de Juan, diciendo lo siguiente: más del 90% de la información del Evangelio de Juan no aparece en ninguno de los otros evangelios. Muy probablemente fue el último en escribirse. Juan era uno de los 3 apóstoles del círculo más íntimo de Jesús. Dado que en su tiempo la iglesia se había extendido a muchos lugares del mundo greco-romano, Juan les explica a sus lectores las costumbres judías y la geografía de Israel. Él mismo nos dice que escribió su libro para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. Desde el principio de su escrito, Juan enfatiza la deidad de Jesús y quiere que sepamos que creer en Él y conocerlo es creerle a Dios y conocerlo. Su énfasis está en creer que Jesús es quien dice ser, que sus obras prueban su declaración y que solo al creerle y obedecerle podemos obtener verdadera vida, la vida eterna. El autor es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 2 pescadores. Fecha estimada alrededor del 70 y el 100 después de Cristo, y los temas son la deidad de Jesús y el conocer y creer. Y así leemos el capítulo 1, versículo 1, diciendo lo siguiente: en el principio era el Verbo. El título es El Verbo hecho carne, y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hasta aquí, porque ahora vamos a seguir leyendo, pero me gustaría que pongas en el comentario que aquellos que le reciben y creen en su nombre son hijos de Dios. Aclaración muy importante.
La gente vive diciendo todos somos hijos de Dios, pero si todos somos hijos de Dios, cuando aquellos son creyentes en algo, dicen todos somos hijos de Dios. No. Los que le reciben y los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, son hijos de Dios. Se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, solamente a los que creen y a los que le reciben. ¿Y eso qué significa? Reconocer que Él es el Salvador y declararlo el Señor, la autoridad de nuestra vida para vivir en su voluntad. Solo así seremos llamados hijos de Dios, y no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Es un regalo inmerecido de parte del Señor. Ahora sí, seguimos leyendo lo que dice el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, ¿no? Fíjense, a Dios nadie le dio jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo, Jesucristo, Él le dio a conocer. Por eso vamos a leer más adelante cuando Tomás le dice: muéstranos al Padre. Y Él le dice: pero ¿cuántas veces estuve con nosotros y todavía no me conocéis? El que me recibe a mí, recibe al Padre. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Tremendo, ¿no? Testimonio de Juan el Bautista es el título del versículo 19 en adelante, y dice así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, está hablando aquí de figuras proféticas que fueron profetizadas en el digamos, libro de la ley y en los profetas. Recuerden que Moisés dijo que Dios le levantaría un profeta como él, y a él iban a escuchar. Luego Isaías, luego también Malaquías, dice que iba a venir Elías antes del advenimiento del Mesías. Y el Mesías era la figura profetizada y como descendencia de David, el rey que no tendría fin, el pacto de David, algunos salmos, y también, bueno, lo menciona el capítulo 12 del libro de Daniel, que el Mesías sería muerto, y habla del Mesías, que en el Antiguo Testamento es Mesías, pero en el Nuevo Testamento es Cristo, la misma palabra, Mesías y Cristo, hebreo y griego. Vamos a seguir avanzando entonces. Una vez que él dijo: no soy ninguno de ellos, bueno, ¿por qué bautizás? Le pregunta, si no sos el Cristo, ni sos Elías, ni sos el profeta. Entonces Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios es el título del versículo 29 en adelante, y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos es el título del versículo 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, el Cristo. Ven, ahí está. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice el versículo 43 en adelante, y dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense, o sea que la figura de el Cristo o el Mesías del Antiguo Testamento y la figura de el profeta profetizado por Moisés era el mismo personaje. Fíjense cómo vamos aprendiendo juntos. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tremendo. Esto es tremendo, tremendo. Bueno, antes de seguir quiero explicarles otra cosa. Porque Jesús, cuando habla de Juan el Bautista, él dice que este era aquel Elías que había de venir. Sin embargo, cuando le preguntan a Juan el Bautista sobre el concepto de sí mismo, él responde: yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Y uno dice: ¿pero qué hay una contradicción aquí? No. Él está dando una autopercepción de él mismo en cuanto a su llamado, en cuanto a cómo se define él desde su perspectiva y cómo Dios lo llamó. Y él no se considera Elías, pero el que sabe todas las cosas, ¿quién es? ¿Juan o Jesús? Bueno, Juan no se consideraba Elías. Sin embargo, su papel, su rol comunicacional y su llamado tiene que ver con el cumplimiento profético de que antes del Mesías vendría Elías. Y no Juan, sino Jesús nos daría luz acerca de eso y sí nos aclararía que efectivamente Elías profetizado se cumple en la figura de Juan el Bautista. Aclarando eso, seguimos adelante. Capítulo 2, bodas de Caná, es el título. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua, y conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo a maestresala. Y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo, versículo 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, citando el Salmo 69:9. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Fíjense, el templo de Herodes fue construido durante 46 años, desde los cimientos, lo que sería la construcción desde abajo hacia arriba. Terminaron en 46 años. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? De la resurrección de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres, es el título del versículo 23 en adelante, y dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y hasta aquí la lectura de hoy y de este video, porque ya luego seguiremos con el capítulo 3 en adelante. Le damos gracias a todos ustedes por estar allí. Espero que nos haya edificado no solamente la lectura, sino la breve explicación que hice de algunos temas importantes en el libro de Juan. Y así vamos a seguir avanzando, Dios mediante estaremos preparando un video especial sobre el capítulo 1 de Juan, sobre la expresión Dios era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, porque a varios creyentes no entienden mucho eso, y lo vamos a estar preparando específicamente, ¿sí? Pero más adelante será expuesto en el canal. Le damos gracias a ustedes, a nuestro gran Dios también por su providencia de salud, y a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, versión NBI, Biblia devocional para la mujer, y también estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a CLC, Editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la Editorial Portavoz, la editorial de la Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios, tremenda Biblia recomendable para toda mujer, de Editorial Portavoz, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchas gracias a la Editorial Portavoz. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!